Hola Isrix, ¿por qué llegaste tarde hasta ahorita a mi celebración de 20 años? Ya me acordé, es que ahora como has estado muy ocupado con otros proyectos por eso no pudiste. No te preocupes, lo bueno que te acordaste que cumplo 20 años. Así es amigos, soy su macho favorito CJ, y en esta ocasión los estaré acompañando en este viaje nostálgico a través del GTA San Andreas. Y cómo es que tan rápido se pasaron los 20 años amigos y cómo se ha ido adaptando de generación en generación. Te cedo la palabra Isrix. Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, este video será muy especial. Un video que hasta ahorita he podido sacar. Iba a tratar de un juego que muchos de nosotros disfrutamos en nuestras bellas tardes del 2004 a la fecha. Y que hizo de nosotros una infancia muy chida. Y que por cierto sigue pasando de generación en generación. Y sobre todo porque con cada generación de consolas es menester que salga, también por lo que su aparición es casi interminable. Así es, me estoy refiriendo al GTA San Andreas, el cual salió el 26 de octubre del año 2004 originalmente para PlayStation 2 y que con su éxito se ha ganado el cariño de todos nosotros, y es por eso que daremos un recorrido a través del videojuego, así que a la carga. Amigos, este será un paseo fantástico por el túnel de la nostalgia, sobre todo con el invitado estrella de este video, que es nada menos que Grand Theft Auto San Andreas, el cual el 26 de octubre llegó finalmente a su 20º aniversario. 20 años que pasaron rápido y que el juego ha pasado de generación en generación, no solo porque ha salido en cada generación de consolas, sino también por la infinidad de mods que han salido tanto para su versión original como para su versión definitiva, el cual en este último francamente mejora el juego debido a la infinidad de bugs y errores gráficos que tuvo. Pero bueno, no solo nos vamos a enfocar en las versiones nuevas que han salido de este juego, sino en las versiones originales que empezaron esta fiebre, especialmente la versión de PlayStation 2. Amigos, antes de seguir con el video, un pequeño resumen de mi historia. Todo comenzó en 1987 con la pérdida de mi hermano Brian y ver cómo poco a poco mi banda Los Families de Grove Street se iba debilitando. Tras sentirme derrotado decidí escaparme hacia Liberty City, donde permanecería haciendo trabajos de poca monta durante 5 años debido a que me vi obligado a volver a Los Santos, mi ciudad natal, ya que mi madre fue desvivida cobardemente por la pandilla rival Los Vallas en un intento de desvivir a mi hermano mayor Sweet. Mi llegada no fue muy bien vista al principio por mi hermano y los miembros de mi pandilla que quedaban, incluso debo decirles que fui emboscado por el agente corrupto Tenpenny, pero al menos sentí que en parte tenía que volver ya que necesitaba reconstruir a la banda, y durante el proceso sufrí las traiciones más grandes ya que mis mejores amigos Big Smoke y Ryder se fueron con ese cabrón de Tenpenny y parece que ellos se involucraron en lo que le pasó a mi madre. Sin embargo, toda esa travesía que hice me sirvió mucho de aprendizaje, fortalecieron sino también yo y formé todo un imperio de negocios por toda San Andreas. Grand Theft Auto San Andreas siempre ha sido el consentido de los jugadores de PC2. De hecho, estadísticamente fue el juego más vendido de la consola, y cabe destacar que la versión de PC2 también tuvo mods que se podían instalar también, pero que lo más recomendable era sacarle la imagen ISO e instalarlos en un emulador, ya que si lo jugamos el San Andreas con un mod en la consola directamente, se podía arruinar el lente o cualquier otro elemento del hardware de la misma. Como dije antes, la primera versión que salió del juego fue en PC2, pero salió en versiones distintas. La primera fue conocida como etiqueta negra, y tanto en América como en Europa, y que fue tan polémica debido a que contenía el mod de café caliente. Cabe mencionar que la versión de PC también contenía dicho mod. En la versión de PC2, para poder activarlo solo bastaba con husmear en los archivos internos. Un año después saldría la versión 2.0, la cual en América estaría etiquetada con el sello de grandes éxitos, mientras que en Europa saldría con la etiqueta platino. Y vaya que esta versión, además de corregir varios errores de programación y agregar mejores apartados gráficos, también suprimió esos archivos, por lo que era imposible desbloquear el mod café tan caliente. Aparte, algunas de las mejoras en las misiones son las siguientes. En la misión Life's a Beach se cambió la puntuación de 4000 a 2500 puntos, debido a la reducción de la dificultad. En la misión I-Raid el tiempo de la misión se cambió a 3 minutos con 15 segundos, mientras que en la versión original estaba a 3 minutos con 20 segundos, y se bajó la frecuencia de los aviones debido a la dificultad de la misión. En la misión Supply Lines existía un bug en la versión 1.0, consistía en que si no estabas piloteando el Barón RC gastarías combustible rápidamente. Este error fue corregido en la versión posterior. Se cambió la frecuencia de la emisora CSR, pasando a ser CSR 103.9, antes era 103.2. Se arregló un error el cual hacía utilizable un Pay and Spray de las aventuras que no estaba marcado en el mapa.
Se corrigió otro error, el cual no se mostraba en el mapa ni en el radar la ubicación del Clocking Bell de Market. Otro error más en el que hacía imposible el poder jugar billar a los bares en la partida tras apuntar al bartender o a los clientes fue también corregido en esa versión. Cabe destacar que en la versión de PC también se hicieron muchas mejoras, la cual salió en el 2005. Además de las radios que ya se habían implementado, también se agregó una radio extra llamada Canciones del Usuario, la cual te permitía crear tu propio repertorio de canciones. Otra cosa que cambia bastante a la hora de manejar a los personajes, sobre todo, se suprime la puntería automática para adaptarla a la puntería manual. Hablando en general, también GTA San Andreas tuvo la mayor cantidad de objetos ocultos, teniendo 350 en total, desglosándose en 100 grafitis en Los Santos, 50 fotografías en San Fierro, 50 herraduras en Las Venturas y 50 ostras en el mar de San Andreas, trayéndonos diversas recompensas que nos permitirían progresar en la historia de manera más fácil. Otra cuestión es un modo historia en donde podemos ponernos en la piel de CJ, en donde podemos sentir en carne propia la pérdida, el desmoronamiento y reconstrucción de nuestra familia y banda, así como también vivir diversas traiciones que más adelante otros videojuegos emularían en cuanto a historia concierne. Amigos, me encuentro en el aeropuerto de Los Santos para mostrarles que fuimos el primer juego en experimentar un boom masivo de aviones, pudiendo manejar cualquier tipo desde un avión civil hasta un avión militar. Y claro, también los helicópteros. Claro que me costó aprender todo esto porque el imbécil de Maíz Torino me obligó a comprar un aeródromo abandonado en medio del desierto para poder aprender a volar y hacer así misiones peligrosísimas con el fin de que mi hermano Sweet saliera de la cárcel, ya que estaba encarcelado injustamente. Vean aquí cómo estoy intentando volar con este avión rústico. Joder, me excita, me siento también. Vuela, no te hace falta equipaje, como dice la canción. No manches, ¿qué está pasando? Esta cosa no puede volar, parece que esta chatarra está descompuesta, no puede ser, vamos a estallar. No. Joder, ahora estoy manejando un Hydra. Este es uno de los aviones militares más chidos, me excita. Esta cosa corre a la velocidad de la luz, y al menos por conseguir todo al 100% me lo dejaron cerca de mi casita. Me encuentro sobrevolando Las Venturas, o no le di a eyectar sin querer, ya no se pudo abrir el paracaídas. Ahora miren esta chulada que tengo. Este es el Proyecto Negro, un jetpack que costó aproximadamente $60 millones, y el cual se lo arrebate al gobierno en una base militar restringida cerca del aeródromo con la ayuda de uno de mis nuevos amigos, un hippie conspiranoico. Ahora puedo sobrevolar cualquier lugar sin problemas. Bueno amigos, seguiré volando el Hydra para llegar a mi casita en Los Santos. He estado ocupado con mis negocios en San Fierro, en Las Venturas, que no me he dado un chance de ir. Se murió. Otra cosa también que me gusta es que puedo practicar estilos de lucha muy chido. Por ejemplo, ese mexa de ahí me ha mirado muy mal, le voy a dar una lección. También cuando no estoy pateándole el culo a los vallas me entretengo en este club bailando. Debo decirles además que a diferencia de ustedes puedo ir al gym, comer y engordar y no hay problema, porque lo que ustedes hacen en meses de entrenamiento yo lo gano en minutos. Yo soy flaquito por naturaleza, pero también en minutos estoy más musculoso que la papa. Bueno nena, sacúdete que ya llegó tu tiburón y papi, que esta noche te seduciré con este sexy movimiento que te hará perrear hasta el infinito y más allá. Bueno, ya basta de tanto relleno, que el video también es informativo. Bueno, aparte de eso, que les mencione, también podemos bailar con coches lowrider y así mismo puedo ponerme tatuajes, cambiar mi estilo de pelo e incluso tunear mis vehículos. Te cedo una vez más la palabra, Isrix. Pero todo cambiaría cuando un grupo de jóvenes se dio cuenta de que todavía se le podía sacar más provecho al videojuego, y qué mejor manera de hacerlo que haciéndole modificaciones personalizadas, las cuales fueron llamadas mods, que permiten ponerle mejoras gráficas, cambiar los autos por modelos reales o cambiar algunos personajes, ya sea de los principales o incidentales. Y ahora, con el auge de la inteligencia artificial, la industria de los mods para el juego y la franquicia en general se negará a desaparecer. Grand Theft Auto San Andreas a la fecha sigue siendo popular no solo por su salida en diversas plataformas, sino también por la cantidad de mods que empezaron a desarrollar, permitiendo que así Rockstar Games pudiera extender el tiempo de vida del videojuego. Para recordarles qué es un mod, es una extensión oficial o no oficial que permite modificar un videojuego, ya sea de manera total o parcial. Y aunque la moda de los mods empezó con los juegos de GTA 3 y Vice City, fue en San Andreas donde se consolidó.
permitiéndonos, además de disfrutar de la historia mucho más divertida y hacer el modo historia más fácil, también permitió jugar misiones que no estaban en el producto final, así como otras trampillas como ponerle armas más poderosas, vehículos futuristas, vehículos de marcas reales, ropa nueva, nuevos estilos de corte de cabello, entre otras cosas. Pero uno de los proyectos más ambiciosos que se han hecho los creadores de mod es la extensión de mapas en los que se iban de meses hasta años con tal de que quede sin ningún tipo de error. Uno de los mayores ejemplos es el Grand Theft Auto San Andreas Underground, que es uno de los mods de mapas más ambiciosos del juego, en el cual varios usuarios unieron todos los mapas de los juegos de Rockstar Games de ese momento, no solo de GTA, sino también de otros títulos. Entre los que se encuentran está el Liberty City de GTA 3, Vice City de Grand Theft Auto Vice City, el mapa de San Andreas original, Carcer City de Manhunt y la Academia Bulwark del videojuego Bully, por lo que el mod además es uno de los más pesados y requerirías una buena PC con muy buena memoria RAM y un buen disco duro para ejecutarlo. Pero aparte, otra de las novedades es que muchos de esos mods eran usados para alargar la historia, ya que también existe un mod especial que permite a los usuarios crear sus propias misiones y personalizarlas a su gusto. Incluso muchos creadores de contenido, especialmente loquenderos, han usado estas herramientas para crear misiones acerca de curiosidades, misterios terroríficos, en donde se combina el mundo abierto del juego con el survival horror, haciendo más que terrorífica y perturbadora la experiencia en algo muy divertido. Cabe mencionar que desde el año 2007, cuando surgió la era dorada del Loquendo, muchos de los loquenderos que empezaban usaron como base precisamente el juego y sus mods para poder realizar sus videos no solo de críticas, sino también de parodias y sketches que representaban la vida cotidiana, convirtiéndola en una especie de comedia situacional instantánea al juego, incluso cambiando la música incidental por música cómica. Muchos de ellos, con el paso de los años, especialmente durante la década de los 2010, evolucionaron, mostrándonos, además de curiosidades, videos más serios, parodias, entre otros. Gracias a estos tipos de video, muchos loquenderos en tan poco tiempo alcanzaron el 1.000.000 de suscriptores. Algunos de ellos, como lo son Trolencio 911, quien es el creador de contenido de GTA San Andreas más famoso, ha aprovechado el máximo potencial que tiene el videojuego para sacar videos variopintos con curiosidades y aventuras, y que por lo general me divierte mucho. Otro loquendero que también ha hecho un gran trabajo es los misterios del GTA San Andreas, también sacando grandes misterios y curiosidades. También está Little Jimmy, quien incluso evolucionó su canal a tal punto de dejar el loquendo para hacer sus videos del juego con la voz real. Todos ellos han cosechado éxitos debido al juego y que día con día nos traen contenido maravilloso. Otra de las cosas que ha permitido su longevidad es que muchos usuarios han subido diversos mods para mejorarlo gráficamente. Si bien el juego originalmente corría a una resolución muy baja y a 30 FPS, con los años los creadores de mods desarrollaron programas para que pudiera correrse a una tasa de frames más alta y a una resolución más definida, entre las cuales se encuentra la resolución 4K, permitiendo así jugar la historia de una manera más divertida y hermosa. Además, con el apogeo de la inteligencia artificial, el juego puede cobrar mejores gráficos realistas, ya que he notado que por muchos videos los creadores de contenido la están aprovechando al máximo para elevar el juego a la enésima potencia, con lo que habrá GTA San Andreas para rato. Para reflexionar, el juego seguirá cosechando éxitos años por años y décadas por décadas, y también de generación en generación, porque nosotros, que somos la mayoría de los que jugaron, fuimos niños que nacimos en la década de los 90s y que hoy en día han transmitido a las otras generaciones el amor por este videojuego. La mayoría de los que lo jugaron ahora ya son padres, seguro que le mostrarán a sus hijos cómo es que se divertían en su infancia. Y creo que la clave del éxito es que precisamente han sido las mejoras gráficas que los demás jugadores han hecho, y que ahora con la inteligencia artificial puede que en el futuro se vea mucho más realista que antes, y que el juego sea base para crear historias completamente originales que puedan servir como precuelas o secuelas del juego, ya sean oficial o no oficial. Pero bueno, felices 20 años Grand Theft Auto San Andreas. Hasta aquí mi comentario, muñecones, saludos. Amigos, oficialmente estamos en Twitch, no se olviden de seguirnos porque prepárense para nuevas y futuras sorpresas, así como la oportunidad también de poder interactuar más conmigo. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y wall trucks, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Y recuerda
que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.